una situación terrible, sumamente angustiante para las familias de todas las personas que están en este momento en Gaza, para las familias de las personas que estaban en Israel. Como bien señalaban, bueno, hay peruanos, compatriotas que ya tienen su vida hecha ya, que por decisión propia pues no quieren embarcarse en estos vuelos humanitarios. Es una decisión que hay que respetar, ¿no? Y hay que entender porque, como bien lo explicaba el embajador, esto no es un vuelo de ida y vuelta. Así es. Es un vuelo de ida, es un vuelo humanitario, es un vuelo de rescate, pero Exacto. que no implica que cuando finalice la guerra te vayan a regresar, vas a tener que costearlo tú. Y como bien dicen, hay gente que no tiene familia aquí. Entonces, ¿qué harían? ¿Dónde vivirían? ¿Cómo pasarían semanas, meses en un país extraño? Así es. Entonces, básicamente lo real es que las autoridades tampoco los pueden obligar a decir, oye, tienes que irte, porque están en todo su derecho de no querer salir del país que los ha acogido, donde ya tienen una vida formada y bueno, es su decisión, hay que entender eso. Y pero por otro lado, la Franja de Gaza, ¿no? Eso es complicado también porque eso ya no toca tanto a Israel. Estamos hablando de esta niña peruana que vive en la Franja de Gaza, es de familia palestina. ¿Cómo lograr traerla al Perú? Así es una situación más complicada porque está totalmente cerrado la entrada y la salida. Va a depender de Egipto una negociación para que estas personas puedan salir, pero así como ellos, hay miles de personas que están ahí en una situación parecida. Entonces es un tema muy complejo de ver, ¿no? O sea, todas las cosas que tienen que ver para que estas personas puedan salir. O sea, no puedes decir, bueno, ya tú no, tú te quedas, tú no. Es muy complicado, ¿no? En toda esa circunstancia hay que tener en cuenta que también se está manteniendo este asedio de Israel sobre Gaza por el ataque terrible de Hamas, que ya cumple más de una semana, y hay una gran tensión en esta región. Hay una gran tensión porque se había anunciado una incursión militar de Israel por aire, mar y tierra que iba a iniciar el fin de semana, pero esto se ha ido postergando. Precisamente Celia Mendoza está a pocos metros de la frontera con Gaza y nos va a ampliar la información. Me encuentro en Sderot, la ciudad fronteriza de Israel con Gaza. Como pueden observar, a lo lejos hay humo negro. Esto proviene de Gaza. Estamos a 300 metros desde este punto. Las autoridades han evacuado esta ciudad en las últimas horas para evitar que haya algún tipo de problema con los residentes después de que desde Gaza en los últimos días se registraron lanzamientos de misiles que lograron penetrar el escudo de hierro. En las últimas horas, las autoridades están tratando de determinar si existe la posibilidad de que las personas extranjeras que se encuentran en el sur de Gaza esperando a que se abra ese cruce fronterizo pueden entrar a Egipto, mientras el secretario de Estado Antony Blinken llega a Israel durante esta jornada para continuar su labor diplomática y reunirse con las autoridades de Israel que avanzan en su próxima fase de la operación militar. Durante esta jornada también se ha confirmado que en el norte del país, en la frontera con el Líbano, se registraron enfrentamientos con Hezbollah que llevaron a la muerte de civiles. Por ahora, nosotros seguimos de cerca los últimos acontecimientos que se dan en el terreno, mientras continúa la tensión entre Israel y los miembros de la comunidad que está en Gaza. Las Naciones Unidas han alertado de una posible catástrofe humanitaria después de que se cortara la electricidad, se impidiera el acceso de alimentos, así como de agua, a pesar de que el gobierno de Israel aseguró que en la mañana del domingo restablecieron temporalmente el servicio de agua. Mientras las autoridades locales trabajan con las familias de los detenidos por Hamas para tratar de mirar de qué manera se podría llevar a cabo un rescate. No hay muchos detalles, pero se sabe que el gobierno de los Estados Unidos ha enviado desde Estados Unidos personal que tiene capacidades para poder ayudar en estos esfuerzos. Yo soy Celia Mendoza, de La Voz de América, desde Sderot para Latina. Es una situación terrible porque obviamente si Egipto empieza a recibir a todas estas personas en calidad de refugiados, tiene que habilitar espacios para poder asistirlos, porque estas personas
lógicamente lo han perdido absolutamente todo. Son circunstancias en las que probablemente el mismo gobierno no tenga capacidad de poder atender a tanta gente que de momento van a necesitar donde dormir, van a necesitar agua, alimentos, ropa, medicamentos en algunas situaciones. O sea, no es tan sencillo, ¿no? Y eso asumiendo además de que realmente Hamás deje que se haga esa evacuación, porque recordemos que parte de la estrategia de Hamás, que este grupo terrorista, es detener a esta gente como escudos humanos para protegerse de que realmente Israel pueda acabar con este grupo terrorista. Se esconden en cuevas, los tienen de escudos humanos, y cuando se han tratado de hacer evacuaciones, estas han sido absolutamente bloqueadas. Entonces, una cosa es que salga una persona, 2 personas, pero si estamos viendo convoys masivos, eso es lo que Hamás no va a permitir y que no va a dudar también en atacarlos. Así es, lo que ha comunicado Naciones Unidas es que hasta el momento, o sea, desde que comenzó la respuesta de Israel sobre el territorio de Gaza, cerca de 1 millón de personas han salido del norte de la ciudad, que evidentemente por los misiles que están cayendo, han abandonado la parte norte, están en el sur, que si ya era un territorio sumamente hacinado, con gran densidad de población, ahora imagínate, entonces está el doble de gente en la mitad del espacio, o sea, la misma gente en la mitad del espacio. Precisamente, en medio de esa circunstancia, el gobierno de Israel elevó la cifra de rehenes de Hamás y anunció que ya son 199 personas secuestradas. Los familiares de los rehenes han realizado protestas exigiendo una respuesta al gobierno de Benjamin Netanyahu. Israel confirmó la identidad de 199 secuestrados por el grupo islamista radical Hamás y otras milicias palestinas en la Franja de Gaza. En conferencia de prensa, el portavoz militar de Israel, Daniel Hagari, reveló también que el número podría ser mayor, pues la cifra de desaparecidos sigue aumentando. Entre los rehenes no solo figuran militares, también hay decenas de civiles y gran parte son mujeres y niños. Pero además hay ciudadanos estadounidenses, europeos y un gran grupo de ciudadanos sudamericanos. Entre ellos una mujer peruana israelí que fue secuestrada junto a su familia. Hamás ha difundido imágenes de los rehenes usando sus propios celulares y según las investigaciones del gobierno, las señales provienen desde Gaza, aunque no se han revelado desde qué sector se enviaron los mensajes. Mientras la preocupación crece en miles de familiares por no saber nada de sus seres queridos, Hamás amenaza con ejecutar a los rehenes si Israel sigue bombardeando la Franja de Gaza. Incluso han asegurado que 22 rehenes han muerto durante los bombardeos de Israel, aunque las autoridades de Tel Aviv aún no han podido confirmar este dato. Es por todo esto que varios familiares de los desaparecidos se han concentrado en varias ciudades del mundo a protestar contra Israel para que actúe de inmediato y exigir la renuncia del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien responsabilizan de no haber evitado a tiempo los ataques por parte de Hamás. La situación política es muy compleja para el gobierno del primer ministro de Israel. Obviamente todas estas personas durante el fin de semana han realizado marchas, protestas, exigiendo una respuesta al gobierno, porque hasta el momento, o sea, no se sabe exactamente dónde están estas personas. La versión era que todos estaban en Gaza, en la zona norte, que precisamente es la que ha recibido el grueso de la respuesta israelí. Entonces, todas estas personas dicen, pero si mis familiares están ahí, entonces ya murieron. No lo pueden confirmar. Hamás dice, bueno, debido a los ataques ya murieron 22 de los rehenes. Lógicamente, están culpando directamente a Israel. O sea, no se han muerto porque nosotros los hemos matado, o sea, se han muerto porque los han matado ellos. Y esto genera una ya división y una discrepancia dentro del mismo gobierno y que de hecho ya Netanyahu está enfrentando muchas críticas por el manejo de esta crisis durante todos estos días, y ahora se suma la respuesta pues, de los familiares de los rehenes, ¿no? Y se puede entender absolutamente la reacción de los familiares en medio de la desesperación. La realidad, cuando se trata de grupos terroristas, es que por más que tú les des lo que te piden, no te van a devolver a nadie. Porque te piden A, les das A y ahora te van a pedir y B. Y luego te van a pedir C. Y tampoco tienes garantía de que al final te devuelvan a nadie, porque no les conviene, porque son al final el mecanismo que utilizan para seguir exigiendo cosas en medio de una situación con los familiares. Lo que sí es cierto es que Netanyahu va a tener que responder por cómo así se dieron estos ataques. Más allá de la reacción post
es la previa, porque se habla de miembros de Hamás infiltrados en el Mossad, infiltrados en el ejército israelí, lo cual era impensable, que tú construyes un domo de hierro para evitar los misiles y no te das cuenta que se te han metido al costado dentro de tu casa. Han entrado a un festival de paz, de música, han secuestrado gente de todas las nacionalidades. Eso es lo más grave que tiene que enfrentar Netanyahu, porque sí, no hay ninguna justificación. Se les escapó la tortuga. Así es, exacto. O sea, de hecho hay analistas que dicen que esa ya es el fin de la carrera de Netanyahu como primer ministro, o sea que obviamente renunciar en ese momento también sería peor. Nunca debió suceder. Hay que tener en cuenta, hay un dato muy peculiar. O sea, se informa, con terroristas no puedes negociar, no puedes conversar, no puedes llegar a un acuerdo, pero hay varios antecedentes de negociación de rehenes con Hamás. El más conocido, digamos, o el que más llamó la atención es un soldado israelí que fue capturado en el año 2005, 2006 y lo liberaron 5 años después, en el 2011. ¿Qué es lo que tuvo que entregar Israel a cambio? Pues, lógicamente es una negociación, un intercambio. A cambio de él tuvieron que liberar cerca de 1000 palestinos que estaban detenidos en Israel. Anteriormente secuestraron también un empresario y también Israel tuvo que liberar a cientos de personas, entre ellos miembros de Hezbollah, que estaban detenidos en Israel. Uno podría pensar desde una lógica, digamos, aritmética, difícil tenerlo en cuenta, pero si Hamás tiene más de 100 o casi 200 rehenes, imagínate con cuántas personas podrían negociarlos. Tendrían desde el punto de vista lógico que cuidarlos como oro, dado que puedes negociar la liberación de detenidos, de presos en Israel, o pedírselo a otro país. Hay ciudadanos estadounidenses que están en ese momento en manos de Hamás. No se sabe qué es lo que puede ocurrir con ellos, pero podrían utilizarlos, digamos, como monedas de cambio, a cambio de otros terroristas que están detenidos en el mundo, ¿no? Todos son vidas humanas y todas deberían valer lo mismo. Pero en este caso, la nacionalidad de cada uno de estos rehenes hace que puedan resultar más atractivos o más valiosos para hacer el intercambio. Para esta negociación, digamos. Claro, para la negociación. Sucedió aquí también en la embajada, cuando el MRTA secuestró la residencia del embajador de Japón. Justamente le pidieron a todos sus documentos, sus billeteras, para saber quién era quién. Y dejaron ir a aquellos que eran gente en mando medio y se quedaron hasta con el vicepresidente de la República, para darnos cuenta de qué tipo de personas se quedaron. Se quedaron con un juez, se quedaron con el vicepresidente, se quedaron con altos funcionarios y más bien dejaron ir a todos aquellos que eran de Fuerzas Armadas. Se lo olvidaron de Luis Gianpietri, pero todos los demás los dejaron ir porque no les convenía tenerlos dentro. Así es, hay que tener en cuenta, hay una relevancia política, o sea, no quiere decir, como tú bien señalas, no es que una vida valga más que la otra, pero hay una relevancia política. Es una negociación Entonces, política. Ahí es donde entran en juego estas cosas. Pero lamentablemente el papel del gobierno de Israel, pues, está muy mal. Y como tú bien señalabas, o sea, están todos estos cuestionamientos. Si tenemos el servicio de inteligencia más poderoso del mundo, ¿cómo es que se metieron y nadie sabe nada? O sea, si tenemos un ejército poderoso, ¿cómo es que la respuesta ha sido desproporcionada? O sea, ¿o cómo es que estamos recibiendo ayuda de Estados Unidos y se supone que nosotros podemos con todo? Además, ¿no? O sea, muchas preguntas que quedan ahí. Claro, además ya había ese antecedente de la guerra del Yom Kippur, que es una guerra famosa porque los atacan en Yom Kippur y se supone que ese día estaban todos con la guardia baja. Entonces, a partir de esa experiencia, se supone que se prepararon para que nunca más algo así les vuelva a suceder y les pasó igualito. Así es. Ojo que tras la guerra del Yom Kippur, la primer ministro de entonces, Golda Meir, tuvo que renunciar, porque también le llovieron palos por todos lados por el manejo de esta situación.